está documentado en libros. Les recomiendo que lea. Tienen que entender que ya están entrando en una etapa, en la pubertad. Huelen mal, hijas, huelen mal. Hola amiguitos, yo soy Holly y hoy me peiné diferente. De eso no se trata el video. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy voy a estar comparando mi experiencia en escuelas en México con mi experiencia en escuelas en Estados Unidos. Justamente cursé la mitad de mis años escolares, de primero a 12avo, en Estados Unidos y la otra mitad en México. Entonces, hubo muchas cosas que pude observar, muchos contrastes, muchas cosas también semejantes. También lo he platicado con mis hermanos. Tengo 4 hermanos que pasaron por básicamente lo mismo, aunque todos tuvieron experiencias muy diferentes. Y bueno, he tratado de resumir todo en esta pequeña lista que no va a ser ni exhaustiva ni perfecta, pero pues es mi intento de hablar de estas cosas que se me hicieron muy interesantes a la hora de asistir a la escuela de chiquita y de no tan chiquita. De una vez déjenme sacar los preámbulos, los disclaimers, los paréntesis, los avisos. En este video voy a estar hablando de cosas que yo observé, así que todo está basado en experiencia personal. No estoy diciendo que todas las escuelas son así. Además, cabe mencionar que todo esto yo lo viví hace muchísimos años, así que es posible y probable que, 1, me falle un poquito la memoria, y 2, las cosas ya hayan cambiado. Otra cosa que cabe mencionar es que en México casi siempre fui a escuelas privadas, mientras que en Estados Unidos fui a escuelas públicas. Pero bueno, con todo eso dicho, arranquemos con el video. El primer gran contraste que noté es en el patriotismo. En Estados Unidos, en cada salón tenemos una pequeña banderita pegada en una pared y no sé si todos los días o cada semana, me parece que sí es todos los días, nos paramos a decir el Pledge of Allegiance. Es algo muy cortito, muy sencillo y de hecho no estás obligado a repetirlo junto con tus compañeros si tú no quieres. Básicamente dice: I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Y se acaba. Muchas veces te meten el Pledge of Allegiance entre los anuncios del día que alguien está diciendo a través de alguna bocina que entra a todos los salones. Mientras tanto, en México, todos los lunes era toda una ceremonia, un acto a la bandera que incluía una escolta que está marchando con la bandera, el canto del himno nacional. En varias escuelas me llegaron a enseñar 2, 3 o hasta 4 versos. Efemérides de la semana, que son hechos importantes en la historia de un país que sucedieron justo en esa semana. Y todo esto se toma muy, muy en serio. Lo siento, mucho más patriotas en México. Mientras tanto, en Estados Unidos el patriotismo entra más en un juego de béisbol o de fútbol americano, cuando la gente como que se llena de orgullo por alguna razón y ahí sí les entra hasta la lagrimita en el ojo, ¿no? Con la canción de Oh, say, can you see? Ahora que lo pienso, ni siquiera me tocó aprender el himno nacional de Estados Unidos en la escuela. No sé si justamente no estaba en los años en los que se les enseña a los niños en Estados Unidos o si simplemente no se enseñan las escuelas, pero en México definitivamente sí. Así que en la escala de patriotismo, México está mucho más fuerte. Algo que noté muchísimo en México es que se enfocan en el tipo de trabajo que en Estados Unidos se llama busy work. Los maestros nos dictaban prácticamente un capítulo entero de un libro y ahí estábamos apuntando absolutamente todo al punto de que nos dolía el brazo cañón. I feel like with penmanship, like just consistent penmanship and speed writing, like they would win us hands down every time. Also, the ability to calculate in your head and the way that you do math is different. For sure. Eso es verdad. En México aprendí a hacer tantos cálculos matemáticos en la cabeza que en Estados Unidos las tenía que hacer paso por paso. Como dicen, show your work. Aquí parece ser muy importante para los maestros ver cada paso dentro de tu cerebro, cómo llegaste a cierta conclusión, cómo hiciste cierto cálculo, mientras que en México nos enseñaron a sacar las cosas mucho más rápido. Y esto también lo mencioné en un video por ahí, que llegando a sexto de primaria me estaban echando carrilla mis compañeras porque yo hacía las restas dentro de las divisiones físicamente en el pizarrón, mientras que ellas las sacaban en la cabeza. Entonces era mucho más rápido. En la primaria, al menos, en México,
parecen estar mucho más avanzados en matemáticas. También había muchísima memorización. Recuerdo que mi hermano en cuarto de primaria aprendió todos los estados de México junto con sus capitales, todos los elementos de la tabla periódica. A veces memorizábamos un par de párrafos de un libro para una presentación. Ay, por supuesto, también me aprendí todas las preposiciones en español. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, según, sin, so, sobre, tras. ¿Me faltó alguna? Se me hizo muy interesante al llegar a Estados Unidos para cuarto de primaria el gran enfoque que tenían en la lectura, en consumir libros, y no solo libros que se consideran literatura clásica. Cualquier libro de ficción, de entretenimiento, con tal de que estés leyendo, ellos lo fomentaban. De hecho, en mi salón en cuarto de primaria me quedé sorprendida porque yo venía de una institución seria y formal en México, y cuando llego a mi salón de clases en Estados Unidos se me hacía como todo tan bonito, tan acogedor, casi como una guardería. Tenían en la esquina como una cueva construida con cartón. Habían pintado el cartón para que parecieran piedras, tenían como plantas postizas para darte ese efecto de jungla, y adentro de esta cuevita tenían un montón de almohadas y una pequeña lucecita para que te metieras a la cueva a leer libros. Y nos daban como 25 minutos de tiempo libre solamente para leer. Creo que se fomenta muchísimo la creatividad en Estados Unidos en general, en las escuelas. Y no es que no se fomente en México, pero definitivamente no de la misma manera. También recuerdo que en cuarto de primaria, cada viernes teníamos una sesión de show and tell. Si me pongo a pensar ahora, me imagino que esto era como para ayudarnos a sentirnos cómodos con hablar en público. Básicamente, show and tell era llevar algún objeto material a clase. Este objeto tenía que ser significativo para ti y tenías que explicarle a todo el salón por qué lo habías traído, qué representaba, qué recuerdo te traía o por qué se los querías mostrar. Entonces, son habilidades que es importante desarrollar en la vida, pero en el momento se siente como pura diversión y eso me encantó. Ahora, es interesante que les estoy contando que en México se sintió más formal en cuanto al currículum o la forma de llevar las clases, cuando al mismo tiempo en algunos aspectos fue todo lo contrario. Y me refiero a, si estamos viendo una escala de seguir las reglas y saber cómo lidiar con tus maestros, yo creo que en México eso es más importante. En Estados Unidos mucho más importante seguir las reglas. Y les doy unos ejemplos. Si en Estados Unidos te encuentran haciendo trampa, lo más inteligente es pedir una disculpa inmediatamente, reconocer tu error con el maestro y decirle que jamás lo vas a volver a hacer. Seguramente te va a mandar de todos modos con el director de la escuela a que te firme como un warning o algo así. Pero lo más importante es aceptar las consecuencias. Mientras tanto, en México yo noté que muchos niños, si los encontraban ya descaradamente haciendo trampa, porque también hubo ocasiones donde yo veía que la maestra se hacía la que no se daba cuenta. Pero bueno, si ya es demasiado descarado y te descubren y te regañan, yo noté que muchos alumnos intentaban como discutir con la maestra, rogarle, pedirle que por favor te tenga piedad, utilizar un poquito más tu carisma para salirte de una situación. In the US, it's super important to admit it if you've done wrong, where in Mexico, I think that the teacher allows the student to say, no, I didn't do it, when the teacher probably knows that the student did it. Y no quiero que esto se tome mal porque aquí y en China hay niños que hacen trampa. De hecho, en Estados Unidos nunca lo noté porque yo creo que los niños lo hacían pues muy bajita la mano, ¿no? Tratando de que nadie se diera cuenta. En México era casi como un orgullo lograr sacar tu acordeón con todas las respuestas o copiarle a alguien. O sea, como que eran un poquito más descarados en ese aspecto y había más la mentalidad de si yo lo puedo lograr sin que me diga algo la maestra, pues ya la hice. También siento que en la escala de comunidad versus individualidad, México está de este lado y Estados Unidos está mucho más de este lado. Allá es mucho más importante pasarle la copia a un compañero que no sabe qué responder en la pregunta número 8, mientras que en Estados Unidos es más como que pues no estudiaste, ni modo. Entonces yo venía con esta mentalidad de yo vengo a contestar mis preguntas, un examen está aquí para evaluar cuánto sé y si no sabes, pues respóndelo como puedas y eso se va a representar en tu calificación, ¿no? Pues no saben, amigos, mis compañeros sentían que yo los estaba casi que traicionando por no darles las respuestas correctas cuando luego veían que yo sacaba una buena calificación
y no los había ayudado. Entonces eso sí lo noté muchísimo. En Estados Unidos nadie me llegó a pedir la copia. Si alguien se copió de mi examen sin que yo me diera cuenta, pues igual y sí, pero nadie me llegó a pedir que les pasara la copia. Y creo que todo eso tiene mucho que ver con valorar la dinámica del grupo y llevarte bien con tus compadres sobre la individualidad, que en Estados Unidos es tan importante, ¿no? Yo soy yo y me represento a mí misma y a nadie más. As far as Mexico goes, like the whole issue of copying, where in Mexico it's seen as almost a virtue to share your answers and to help each other, and it's seen as a kind and good thing, where I felt like it was dishonest and I was very uncomfortable with it. And I had a student ask me why I didn't cheat and why I didn't give answers out. And when I said that it was lying about what I knew or what other students knew, they were shocked. The idea hadn't even occurred to them at all. That was just what you do. And I even had a teacher yell at me for getting a bad grade on a test when I was sitting behind Gabi. Also, the whole hora libre, like, that was so common. The teacher wasn't there, so we could roam around the school and have a great time. And in the States, that would not happen. They'd have a substitute, they'd have something. It's much more regimented, I think. Yeah, a lot more structure. Algo más para añadir a todo esto de la importancia de la dinámica entre compañeros en México. Mi hermano cuenta la historia de que un día en la prepa en Orizaba, Veracruz, todos sus compañeros decidieron salarse, o sea, no llegar a clase y que le haga como quiera el maestro. Pues mi hermano fue educado para respetar reglas y hacer las cosas bien y pues mi mamá lo fue a llevar a la escuela o a lo mejor caminó, pero pues él sí dijo, pues yo sí llego, no soy parte de este plan maquiavélico de romper las reglas y hacer las cosas mal, ¿no? Que va llegando el maestro y ¿qué creen que le dijo? Lo regañó. Le dijo, a ver, si todos tus compañeros están organizándose para no llegar, ¿qué haces tú aquí? Y me encantó porque son diferentes tipos de lecciones, ¿no? Sí, claro, por supuesto, está la lección de seguir las reglas y hacer las cosas bien y no dejarte llevar por las masas, pero al mismo tiempo está la lección de una unión y que la unión hace la fuerza. Y que él era el único que estaba yendo en contra del grupo entero. Entonces, mi hermano ese día dijo, ok, a lo mejor no estuvo bien lo que hice, no sé. De hecho, hay que hablarle para preguntarle qué concluyó al final de todo. Otro contraste muy interesante que noté en la escala de privacidad versus transparencia. En México, todo es transparencia. Lo que tú sacas, todo mundo tiene derecho a saber. En Estados Unidos, por alguna razón, cuando se trata de calificaciones, son mucho más privados. Es información entre el maestro y tú y no todo mundo lo tiene que saber. De hecho, esto va mucho más allá de las calificaciones y ahorita les voy a contar, pero les cuento un par de anécdotas que tienen que ver con los exámenes. Me acuerdo en octavo, que viene siendo segundo de secundaria, estaba en Arizona y nuestra maestra tenía todos nuestros exámenes boca abajo y nos iba llamando uno a uno a subir al frente a recogerlos. Obviamente no estaba dando nuestra calificación, ella no decía nada, solo decía Holly. Yo subía, tomaba mi examen y ahí me daba cuenta de mi calificación. Pues en una de esas me acuerdo que un chico, Kevin, subió al frente del salón, agarra su examen y dice, "Yes, there is a God." Sí, hay un Dios. Y porque él quiso hacerlo público, gritó a todo el salón, I got a D+. D+, que viene siendo la calificación más baja que todavía pasa. Me encantó la actitud porque yo mientras tanto estaba triste porque había sacado A- en vez de A+, y dije, mira, qué bonita perspectiva. Las expectativas bajas son más fáciles de superar, ¿no? En contraste, recuerdo perfectamente cómo un día la maestra Patti Zárate en segundo de prepa en Oaxaca estaba dando a conocer nuestras calificaciones finales del semestre. Esta clase era literatura o español, me parece. Y lamentablemente yo llevaba promedio de 8, pero para el examen final me había ido a comer una quesadilla en vez de presentar el examen. Entonces ella ya nos había dicho que ese examen valía el 50% de nuestra calificación. Entonces, si yo tenía 8, ya saben lo que era mi calificación. Y no saben el gusto con el que lo dijo enfrente de todo el salón. Perla Ramírez, 9. Holly, 4. Y yo, ay, espérame
tontito. Nunca había sacado un 4 en mi vida. Sí me dolió, pero fue mi culpa, lo tengo que reconocer. Pero sí, eso de decir tu calificación públicamente enfrente de todos tus compañeros fue cosa de todos los días en todas las escuelas a las que asistí en México. La privacidad no es tan importante. Es como, ¿vas a sacar esta calificación? Atente a las consecuencias y que todo el mundo se entere. Y no me parece mala idea. Digo, tampoco me parece mala idea mantener todo eso privado y que sea algo entre tú y el maestro, pero bueno, cada quien es libre de hacer las cosas como quiere. Pero también hubo otros temas en los que me di cuenta que en México no hay ningún problema de exponer a un alumno frente al salón. De hecho, es lo más normal. En sexto de primaria, aquí sí fui a una escuela pública, mi maestra, la maestra Clarita, a la que le tengo mucho cariño, nos dijo a mí y a otra chica, Rosita, que nos paráramos. Ahora, era un salón de puras mujeres, entonces creo que el tema pudo haber sido más vergonzoso si hubiera hombres, pero eran 48 niñas y nos está pidiendo que nos paremos y nos empieza a hacer una serie de preguntas muy personales. Y le dice a Rosita, ¿qué edad tienes? Y Rosita dice, tengo 12, maestra. ¿Y tú ya menstruas? Sí, maestra. Ah, ¿desde qué edad? Desde los 9, maestra. Y era una niña flaquita, igual que yo. Y sigue la maestra conmigo y me decían en este tiempo Grace. Y me dice, Grace, ¿y tú qué edad tienes? Y yo, 12, maestra. ¿Y tú ya menstruas? Y yo, no, maestra. Ah, no. El punto de su clase era hablar del hecho de que a todas las niñas nos baja en un momento diferente de nuestras vidas, no es algo estandarizado, puede llegar entre los 9 y los 15 años y que era completamente normal, pero yo me acuerdo de estar ahí parada y la maestra diciendo, así como ven a Rosita tan flaquita y chiquita, ella ya es toda una señorita. Mientras tanto, Grace sigue siendo una niña. Y yo, hola, aquí estoy. O sea, es como muy raro que te exhiban así enfrente de todos tus compañeros, ¿no? ¡Ya nos exhibiste! Pero bueno, en ese tiempo yo quería ser una niña por el resto de mi vida y no tenía prisa alguna para ser una señorita. Así que bueno, todo bien. Pero sí se me hizo bien interesante ese contraste de que se fueran tan personal en la escuela. Eso nunca lo viví en Estados Unidos. De hecho, también me acuerdo que la maestra Clarita una vez nos regañó a todas, entramos del recreo y nos dijo, hijas, de verdad, tienen que entender que ya están entrando en una etapa, en la pubertad. Huelen mal, hijas, huelen mal. Cómprense un desodorante, vayan con su mamá, pídanle prestado uno, o sea, no está bien. Ustedes entran del recreo y... es insoportable. Qué chistoso. Es que la escuela en México es... Ay, o era por lo menos, no sé. Ahora ustedes cuéntenme por favor en los comentarios si sus maestros se ponen así muy personales con ustedes o si lo mantienen un poco más genérico. Otra cosa muy interesante que vi más en México que en Estados Unidos fue la sinceridad de los maestros. En Estados Unidos fue mucho más fácil verlos como en su rol, en su papel de maestro, esto es lo que hacen, a esto se dedican y ya no te cuestionas más como que cuál es su personalidad, por qué decidieron ser maestros, nada de eso. Pues todos mis hermanos han tenido maestros que se han asincerado a tal grado que te quedas en shock. Le pedí a mi hermana Heather que me grabara un audio de lo que alguna vez le llegó a decir una maestra a todo el salón cuando todos estaban muy bajos en sus calificaciones. Cuando yo iba en primero de prepa en México, no sé qué pasaba con mis compañeros y yo, pero como que no le echábamos ganas y no nos iba muy bien en la escuela. Varios de nosotros estábamos reprobando más de una materia. Recuerdo que una vez una maestra nos dio un examen de selección múltiple donde las respuestas correctas eran A, B, C, D, E, F, G. Y aún así muchos reprobamos porque no habíamos estudiado y no sabíamos las respuestas. Creo que varios maestros ya estaban un poco frustrados y la maestra de sociales vino y nos dijo algo muy interesante. La verdad es que esto pasó hace más de 20 años, así que perdónenme si me equivoco en algunos detalles. Pero ahí les va lo que nos dijo la maestra de sociales. A ver, jóvenes, varios de ustedes están reprobando mi clase. Y no solo mi clase, sino también están reprobando en matemáticas, en química y en otras materias. No sé cómo es posible. Estamos haciendo dinámicas, estamos haciendo todo lo posible para ayudarles a aprender y ustedes siguen con lo mismo.
Pero quiero que entiendan que los afectados son ustedes. Miren, a mí me da igual. Ustedes reprueban o pasan esta clase, a mí me da igual. A mí me dan lo que es lo económico si ustedes reprueban o no. Los que van a repetir el año son ustedes. Yo me voy a mi casa muy feliz, disfruto mi vida. Y los que son afectados son ustedes. Así que sigan adelante, sigan echando su relajo, sigan faltando a la clase, no estudien, no hagan su tarea. A mí me da igual. Y bueno, maestra Betty, si usted está mirando este video, gracias por todos sus esfuerzos. Discúlpame por no aprender como debía. Ahora soy maestra y entiendo lo que sentía usted en ese momento. Algunas cositas que me traen mucha nostalgia y seguramente ya no se hacen. En mis tiempos, en clase de historia, nos mandaban a las papelerías a comprar una lámina acerca de la Revolución. Ay, amigos, el olor de esas láminas, poder ver como el textito, todos los dibujos, ir copiando el texto, no sé, había cierta magia en todo eso y me encantaba. También una cosa de México que me encantó era que tenían los chismógrafos. Me imagino que estos ya no existen, pero era el hit, amigos. Acuérdense que en estos tiempos no existía el internet, entonces el chismógrafo era un cuaderno en el que ponías muchísimas preguntas, obviamente queriendo sacarle cierta información a cierta persona. Y al principio tenías que elegir un número, entonces digamos que yo elegí el número 29 y ya en el resto del cuaderno yo rellenaba mis respuestas en la línea número 29. Era una forma muy linda, muy divertida y muy interesante de conocer a tus compañeros. Eso sí, jamás lo vi en Estados Unidos. Lo intenté implementar con mis amigos cercanos, pero nunca fue algo que se popularizara. Pero me encantó la idea de los chismógrafos y ese, señores, es el puro ingenio mexicano. Para concluir, me gustaría hablar de los maestros más memorables para mí, tanto en México como en Estados Unidos. Me acuerdo muy bien de mi maestro de geografía en primero de secundaria en Orizaba, Veracruz, en La Morelos. Muchas veces yo le hacía preguntas a las que él no le encontraba respuesta inmediata. Entonces, en vez de inventarse algo, él me decía, no lo sé, compañera Townsend. Se lo voy a investigar para el lunes. Y no sé por qué, pero eso siempre lo recordé. Me encanta la sinceridad de un maestro de decir, ¿sabes qué? No lo sé, pero te lo voy a investigar. Pero me caía bien ese maestro. También le guardo mucho cariño a mi maestra de álgebra en octavo en Arizona. Ella se llamaba Miss Stockton. Cada clase, amigos, la arrancaba con un mini examen de 20 preguntas justo a la hora que empezaba la clase. Entonces, si tú llegabas tarde, tenías 0 ese día. Son las 8 de la mañana, acabas de sentarte en tu pupitre y empieza la maestra. 8 times 7, 12 times 2, 3 times 4, 9 times 5, the square root of 64, 2 times 3, 6 times 8, así de rápido y tú, ¡espérame tantito! Sí, era muy difícil, pero es que ella era tan apasionada de los números que se veía que le encantaba. De hecho, unos compañeros dijeron, pobre de su esposo, porque ella está mucho más enamorada de las matemáticas que de él. También me acuerdo, en mi último año de prepa en Orizaba, Veracruz, yo había elegido el área de físico-matemáticos, las ciencias exactas. Nuestro maestro de cálculo diferencial e integral, o ¿cómo era? El pobre, para empezar, se veía de 12 años. Tenía una voz súper bajita. Llegaba con su briefcase, se ponía a escribir cosas en el pizarrón que nadie entendía porque nadie nos las había explicado. Y pues llegó el momento en el que todos reprobamos en el examen porque no entendíamos nada, porque no nos explicaba. Le pusieron todos el apodo del niño y resulta que lo terminaron corriendo, pues precisamente porque el trabajo de un maestro es enseñar y este no enseñaba. Pobrecito. Ya llegó el niño. Después de eso nos trajeron a una señora muy eficaz, súper difícil sacar buenas calificaciones con ella, pero era muy buena maestra. Me acuerdo que en 10º grado, que viene siendo primero de prepa, estaba en Arizona y teníamos que elegir un idioma extranjero. Obviamente lo fácil para mí hubiera sido el español, pero quería pues un reto un poco más difícil. Entonces elegí el alemán, pues nuestra maestra se llamaba Frau Ridge. Y era, bueno, un encanto la señora, pero no enseñaba. No sé cómo explicarles, o sea, era como tan tranquila y tan alivianada. Una vez creo que me preguntó cómo decir he manejado y le dije ich habe gefahren.
Y me dijo, ¿cómo supiste eso? O sea, ella impresionada que su alumna había aprendido algo en todo el semestre. Muchas veces nos ponía películas con Meryl Streep y nos decía, Meryl Streep is of German descent. Watch the movie. Y literal, esa era la clase de alemán. Ver una película con una actriz de ascendencia alemana. Ahora que lo pienso, sí es sorprendente que logré aprender algo ese semestre. Y por último, ¿cómo olvidar al maestro Merino? Esto fue en Oaxaca, en segundo de prepa, en una clase, si mal no recuerdo, de individuo y sociedad. Más o menos como una clase de civismo y literatura y todo eso envuelto en uno. Bueno, él nos empezó a contar que Jesús había tenido una relación con María Magdalena y que tuvieron un hijo y no sé qué tanto empezó a comentarnos. Entonces yo levanté la mano y le dije, maestro, creo que es importante recalcar que estas son especulaciones y que esto no es como la verdad absoluta. Y él me frenó en seco y me dijo, compañera, todo está documentado en libros. Le recomiendo que lea. Y yo, ok. Es un poquito difícil discutir con un maestro a esa edad, pero bueno, me quedé en shock. Y bueno, amigos, estas solo han sido algunas de las cosas que pude observar asistiendo a escuelas tanto en México como en Estados Unidos en los 80s y 90s. Me encantaría saber si ustedes se identificaron con alguna de las cosas que dije o si de repente hay algo que dicen, no, eso definitivamente para nada en mi escuela. Ya saben que siempre estoy abierta a leerlos, a escucharlos, a retroalimentarme y aprender de ustedes. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto en otro video. Bye.